Yo estoy detrás de las películas. Estoy haciendo algo que es único y que la gente va a hablar de ello. ¿Cuál es que tu peor campaña? La persona en la industria que ha tenido más peso en tu vida. Steven Spielberg. ¿Cómo manejas tú a nivel personal esa responsabilidad, ese estrés de saber que en ti recae el peso? El 50% de lo que te gastas en producción se tiene que gastar mínimo en marketing. ¿Cobran más o menos de lo que la gente se espera? Nos llega Tarantino con Eso en Hollywood. Tenemos a los actores. Vamos a ver a dónde los llevamos. Todas las diferentes cosas que puedes pensar de marketing que puedes hacer. Hollywood es... El invitado de hoy tiene un trabajo de película. No porque cace fantasmas ni persiga a tormentas, sino porque decide cómo venderle al mundo las películas que marcan y marcarán un antes y un después en nuestra sociedad. Viene directo desde Los Ángeles y trabaja en una de las compañías más importantes del cine internacional. Ha estado al frente de campañas para películas como James Bond o Spider-Man. De hecho, la primera vez que lo conocí, venía de haber estado cenando en casa de Quentin Tarantino y traía en su mochila su Globo de Oro por Érase una vez en Hollywood. No le hace falta mayor introducción. Hoy vamos a conocer cómo funciona el marketing de Hollywood de la mano de alguien que lo vive desde muy dentro. Hoy nos acompaña el vicepresidente de Marketing y Publicidad Global en Sony Pictures, Antonio Jiménez Palazón. Pues Antonio, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti. Y la primera pregunta que quería formular es, ¿cómo es el mundo hoy? A ver, el mundo hoy. Es un poco abstracta la pregunta. Yo soy muy optimista, yo te lo voy a decir ya, porque es como soy como persona. Y veo, a ver, hay cosas muy malas en política y todo esto, puedes mirar, pero veo que hay cosas muy bonitas y que creo que la sociedad vamos hacia un punto muy interesante. En lo que trabajo yo, por ejemplo, está en cambio, está todo en un cambio, pero como todo, estamos en mitad de ese momento de cambio. Es bonito estar en mitad del cambio con todo lo de la IA y todo esto, y parece que vamos hacia un mundo mucho más interesante, que hay que tener más cauto en algunas cosas, redes sociales, cosas así, pero yo soy un optimista de naturaleza y creo que vamos hacia un mundo mejor. Uh-huh. Y si no te tuvieses que basar en tu tarjeta de visita para contarnos a qué te dedicas, ¿qué nos contarías? Pues que yo cuando le digo a la gente, ¿qué haces? ¿No? De pronto la gente dice, ¿tú qué haces? Y yo trabajo en películas. ¿Y qué haces? Yo estoy detrás de las películas. Yo soy la persona que coge una película, intenta conseguir que llegue a todo el mundo, que la gente la vea. Yo, te digo, yo desde pequeño, cuando veía la película, pues estilo Parque Jurásico o ET o lo que sea, pues quería saber un poco, a ver, para mí me interesaba mucho no solamente lo que es la película en sí, sino cómo se llegaba al público. Entonces, yo soy la persona un poco detrás, en bambalinas, que intenta conseguir que ese proyecto llegue a todo el mundo. Ese ha sido siempre mi sueño, es poder estar ahí y he conseguido llegarlo. Entonces, pues no me puedo quejar. ¿Y cómo es ese proceso desde que el director tiene una idea, la pone en marcha, la expone, hasta que vosotros llegáis a promocionarla? ¿Cómo es ese paso? A ver, ese paso es, un director llega, por ejemplo, con nosotros con una idea, ¿no? Por ejemplo, pues nos llega Tarantino con Eso en Hollywood. Tú lo que haces es, ves el proyecto, dices tú, preguntan, ¿lo harías? El marketing pregunta, ¿lo harías sí o no? Por supuesto que sí. Vamos a hacerlo. Tenemos a Brad Pitt, tenemos a Leo DiCaprio, a Margot Robbie, a Tarantino. Vamos para adelante. Ya coges el proyecto en sí y mientras ya está en producción, ya está preparando todas las diferentes cosas que puedes pensar de marketing que puedes hacer. Vamos a rodar cosas en rodaje. Vamos a hacer la creación del póster. Tenemos a los actores. Vamos a ver a dónde los llevamos. La película va a ser buena o no, pero a lo mejor el Festival de Cannes, hacer la apertura del Festival de Cannes, venga, la hacemos. ¿A dónde vamos los actores en temas de tours? ¿Cómo llegar al público? ¿Cómo conseguir que esta sea una película única? Entonces, vas del momento en el que te llega el proyecto hasta el último momento, estás buscando maneras de hilarlo. Y lo bonito a veces, que es lo interesante, es que conseguimos tener un proyecto que a lo mejor está en nacimiento, que a lo mejor no es un proyecto que se ha creado como en Tarantino, es un proyecto a lo mejor que viene de desarrollo. Y entonces puedes tener ese proyecto del principio hasta el final. Es decir, cuando te llega un proyecto como, por ejemplo, Nadie como tú, que es una comedia romántica, no sé cuánto, que al principio te llega y no sabes tú, dices tú, pues no está muy seguro. O sea, invierto en él, no invierto, lo hacemos, no lo hacemos. Y tú puedes crear todo desde el punto de vista de buscar actores, sugerir, oye, pues Sydney Sweeney es una actriz que está en boga, ¿por qué no la cogemos? ¿Por qué no cogemos a Glenn Powell? No sé cuánto. Y vas viendo cómo tus decisiones, que son de marketing, están influenciando a producción
Y esta gente que a lo mejor eran actores que estaban en potencia, se acaban convirtiendo en los actores de hoy en día, los grandes valores de Hollywood de hoy en día. Entonces es bonito poder tener esa influencia en las películas. Casi que respondes a la siguiente pregunta que te quería plantear, que era ¿hasta qué punto un ejecutivo de marketing tiene capacidad para decidir quién va a ser el actor protagonista de una producción? A ver, el director tiene todo el poder. Nosotros lo que tenemos es mucho de decir, cuando viene un director, por ejemplo, dice, oye, estoy buscando a alguien que sea un actor en potencia. Entonces le decimos, mira, nosotros sabemos que esta gente son en potencia y nos gustaría trabajar con ellos porque tienen muchos seguidores en redes, porque sabemos que trabajan bien. Luego vienen otros que dices tú, que te vienen con un actor. Por ejemplo, a ver, trabajamos hace poco tiempo con Ridley Scott en Napoleón, que tiene con Joaquín Phoenix, es un actor muy grande, pero ya sabes tú que de marketing no te va a hacer nada. Porque Joaquín Phoenix es un actor que no hace nada. Muy bien, ya lo entiendes. Entonces, de marketing dices tú, pues hombre, no decidiría coger a Joaquín Phoenix si tuviese la oportunidad porque sé que me va a costar mucho hacer prensa, no sé cuánto, pero bueno, tienes a alguien de ese calibre. Pero tenemos la posibilidad de poder influenciar y poder decir, chicos, nuestra opinión es esta. Y muchas veces, fíjate, funcionan. Nosotros, por ejemplo, una de las decisiones que tomamos fue sugerir a Katy Perry para Pitufina, por ejemplo, para los pitufos. Y se convirtió en Pitufina, es decir, porque veíamos que habíamos visto que ella era fan del personaje, veíamos que tenía en aquel momento, estaba muy en auge, acababa de salir sus canciones en plan más estos, y convencimos al estudio de decir, chicos, creo que nos vendría muy bien, y las películas de los pitufos funcionan muy bien con la voz de Pitufina. Pues son cositas así que nos permiten influenciar un poco lo que es el proyecto. Muy bien. Y una vez que hemos elegido la persona que va a ser protagonista, nos encontramos con un escándalo como el de Kevin Spacey. ¿Cómo gestionamos esa crisis? A ver, eso fue duro, ¿eh? Trabajé en el Kevin Spacey, era todo el dinero del mundo. Bueno, normalmente hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, Will Smith, cuando tuvo la bofetada de esto, lo que hicieron. Sí, correcto. En aquel momento lo que hicieron es, que estuvo muy bien, lo que se decidió fue que él diese una respuesta de pedir perdón y se callase durante 18 meses casi. No dijo nada. ¿Por qué? Porque sabía que cualquier cosa que digas va a influenciar y va a crear esto. Se puede ver con Calagastigas con hace poco tiempo con Emilia Pérez que afecta eso. Pero, por ejemplo, cuando tienes a alguien como Kevin Spacey, te llega eso y de repente producción dice, ¿qué hacemos? No puedo sacar una película con un actor que acaba de ser acusado de esto. Y con esa, por ejemplo, se decidió volver a rodar todas las partes de la película con Kevin Spacey con otro actor. Y cogió a Christopher Plummer y tuvimos 2 semanas para rodar todo eso, para cambiarlo. Entonces buscas diferentes maneras de ayudar al proyecto para intentar que no muera, porque a veces un escándalo puede completamente destruir un proyecto y te puedes cambiar un poco el futuro de lo que puede ser. Hay mucho invertido en estos proyectos como para que puedan caer en un momento. Entonces hay que buscar las soluciones que puedan ser más fáciles para solucionarlo. Y contrastando con eso de tener un actor que pasa de valer cientos de millones de euros o de dólares, contratar y después se te cae por la crisis, ahora mismo, ¿qué actor se salva de eso? ¿Qué actor dirías que es el más cotizado dentro de Hollywood? A ver, es complicado porque ha cambiado un poco la dinámica de actores, pero antes tenías a los más grandes que decías tú que siempre habría una película, por ejemplo, tenías a un Will Smith que siempre habría, o sea, cualquier película que hiciese funcionaba, un Arnold Schwarzenegger. Ahora mismo tienes a gente, por ejemplo, como DiCaprio, por ejemplo. DiCaprio todavía es un actor que está en la película como The Revenant de Iñárritu, no sé cómo se llama en español, pero The Revenant, que funciona, o sea, que normalmente no debería funcionar una película como esta, porque es esto, pero funciona muy bien porque está detrás él. Y es de los pocos actores que detrás de un proyecto pueden funcionar. A ver, Brad Pitt en algunos proyectos funciona bien, en otros no, entonces no tienes ahora mismo un actor que digas tú siempre te funciona. Lo que sí funciona muy bien, por ejemplo, es actores en papeles específicos. Por ejemplo, te digo, Sandra Bullock la pones en comedia y cada comedia que hace Sandra Bullock funciona. Una Adam Sandler, por ejemplo, ¿no? Correcto, Adam Sandler en comedia sabes tú que te funciona. Son esa gente que dices tú, el papel correcto para su carrera te va a funcionar y te va a abrir. Ya los cambias de ámbito y te cuesta un poco más abrir la película con ellos. ¿Y hay algún nombre que todavía no se esté escuchando pero que crees que dentro de unos años va a ser potente? A ver, ahora mismo hay varios. Lo ves mucho, por ejemplo, en televisión. Gente que estás viendo en series como The White Lotus, que está en Max, o no sé cuánto, que son actores que ahora mismo tú no dices tú, pues no me suenan tanto
quién es. Por ejemplo, está Andrew Nivola, que es un chico muy joven, que es el hijo de un actor que se llama Francisco Nivola, que va a ser el futuro Timothée Chalamet. Ese chico va en ese camino. Ahora mismo la gente aún no lo conoce mucho, pero ya los primeros papeles que ha hecho se está despuntando en ese camino. Por ejemplo, otro actor que hablamos antes, decías de actores de hoy en día, Timothée Chalamet, por ejemplo, ahora mismo es uno de los pocos actores que cumple ese punto de que cualquier película que hace funciona. O sea, puede hacer Wonka, que te puede hacer la de A Complete Unknown de Bob Dylan, y las dos te funcionan, porque tiene es el nuevo estrellita de Hollywood. Entonces, poco a poco estamos buscando, sobre todo en televisión, aparecen muchos nuevos estrellas y buscamos a ver cómo captarlos y moverlos a cine para intentar potenciarlo. Ocurrió hace poco tiempo con Glenn Powell, que salió con la que contaba de Nadie como tú, pero claro que antes la gente no lo conocía muy bien. Era el que estaba en Top Gun haciendo de segundo de Tom Cruise. Pero ¿qué pasa? Lo metes en comedia romántica, estalla y de repente el siguiente verano lo tienes protagonizando Twisters en cines. Sydney Sweeney hace papeles pequeños en televisión en Euphoria, de repente la metes en una comedia como tú, arrasa, y ahora va a protagonizar la The Handmaid, que es la ama de llaves, que va a ser una película, un blockbuster para el año que viene. Entonces ves esos actores que están despuntando, que serán la nueva generación de Hollywood. Mm. Y yo creo que todo el mundo tenemos claro que la industria del cine, en especial en Hollywood, es una industria que mueve mucho dinero, pero a mí me gustaría que nos intentase desglosar lo máximo posible por cada producción cuánto porcentaje del presupuesto se destina exclusivamente a la promoción y saber más o menos cuál sería el presupuesto medio de una producción de Hollywood de cara al marketing. A ver, depende del tipo de producción, ¿no? Pero, por ejemplo, de vista básica, tú dirías, el 50% de lo que te gastas en producción se tiene que gastar mínimo en marketing. Si cuesta 100 millones la película, 50 va para marketing. Pero cuando tienes un proyecto que es muy grande, un proyecto que quieres que se convierta en una franquicia, te pongo Barbie, por ejemplo. La película cuesta 145 millones producirla. Te gastas 150 millones en marketing. Te gastas más en marketing que la producción. ¿Por qué? Porque quieres que tienes una posibilidad única de que esa película se convierta en la franquicia, la película que consiga que pueda haber Barbie 2, 3, 4, 5. Y la manera de hacerlo es invertir mucho en marketing. Es saber decir, inviertes en tu propio producto, ¿no? Entonces, hay películas, por ejemplo, ahora mismo Universal está jugando con Wicked, ¿no? La de El Mago de Oz, la secuela del Mago de Oz, la precuela del Mago de Oz. Pues la película se han gastado más en marketing que la producción de la película. Se van a gastar en marketing en las dos partes 300 millones de dólares. Es una brutalidad de dinero. Pero ¿qué pasa? La primera parte hace 800 millones ya y la segunda hará otros 800, 900 millones juntos. Pero dices tú, bueno, pues muy bien, pero es que más allá, ellos están pensando va a haber secuelas, es que podemos llevarlo y crear un mundo en el parque de atracciones de Universal Studios, es que es un mundo transmedia en el que puedes llevar, si un proyecto funciona, cambia todo. Con Barbie, por ejemplo, lo que era Barbie, lo que era la muñeca, estaba en decaída total, sale Barbie la película y de repente las niñas vuelven a coger a Barbie. ¿Qué pasa? Barbie pasó de ser... Barbie antes era un insulto, entre comillas. La chica es una Barbie, Pero ¿qué pasa? Las ventas estaban en caída, la gente no veía a Barbie como correcta y ahora, después de la película, Barbie ahora tiene, pues, como las madres inspiran, pues mira, está bien, que no sé cuánto. Entonces, te puede cambiar muchas cosas, por eso se invierte mucho cuando quieres que una película se convierta en una franquicia. Entonces hay que invertir más que si fuese únicamente. Si fuese únicamente una película que va a ser la única, pues el 50% de presupuesto, marketing. Si quieres una película que realmente quieras convertir en franquicia, vayas a por muchas y esto va a tener piernas, como decimos, y va a esto, inviertes tanto en marketing como en producción. Voy a vincular la siguiente pregunta a esa inversión, ¿no? en las producciones. ¿Cómo manejas tú a nivel personal esa responsabilidad, ese estrés de saber que en ti recae el peso de ese coste y del éxito o no? A ver, el estrés lo tienes de saber muchas veces cuando estás trabajando con mucho dinero es complicado, ¿no? Estás de repente mirando. Pero lo que tienes que tener, yo siempre digo que ese trabajo tiene mucho de el sentimiento del estómago, ¿no? Tienes que decir, mira, lo que estamos haciendo, confío en esto.
A veces ves un proyecto que, a ver, hemos tenido producciones que hemos visto que he dicho, no va a ningún sitio, esta película no está bien. Entonces yo sé que tengo que reducir presupuestos para intentar que la caída sea la menor posible. Hay otras, por ejemplo, en las que la veo la película y digo yo, esta película va a dar mucho más de sí de lo que es. Tuvimos una que era sobre no me acuerdo cómo se llama Missing, que era la historia de, está todo contada a través de un ordenador, de un chico que se pierde, era un coreano que se pierde, no sé cuánto, y a través del ordenador, de mensajes, no sé cuánto, toda la película está rodada en ordenador, que dices, no me costó nada, pero Searching se llamaba, la búsqueda. ¿Qué pasa? Cuando la vimos dijimos, funciona, esta película funciona, es mucho más que la película que podría ir decente a vídeo. Entonces lo sientes en tu estómago, sientes esa necesidad y dices, voy a invertir, porque sé que esta película puede llegar mucho más allá. Le ocurre también hace poco tiempo con una que se llama Megan, que es una muñeca robot asesina, entre comillas. Son películas así que tú ves y dices tú, esta película puede funcionar, esta película la veo. Annabelle, o sea, la de terror siempre vas viendo enseguida si funciona o no. ¿Y qué pasa? Cuando ves que funcionan, esas películas pueden llegar a muchísima gente porque son universales. Entonces ahí es cuando dices tú, invierto. Y ese estrés que tienes, dices tú, es una apuesta y tú tienes que demostrar con lo que tú sabes, con tus tablas de todo lo que has hecho, decir, mira chicos, confía en esta película, vamos a invertir. Mira, y si caigo, caemos todos. O sea, no pasa, no caemos todos. O sea, si caemos, caemos, pero confían en mí y confían en yo, chicos. Yo pongo mi palabra de que vamos a hacerlo. Y a ver, 90% de las veces ha ido bien. Sigo aquí, o sea, que de momento ha ido bien. Pero vamos, que siempre tienes algunas que dices tú que estabas seguro que iba a funcionar y te has pegado un toñón de mucho cuidado. Pero bueno, eso es como toda la vida. Pasa siempre. Sí, hijo. ¿Cuál es el momento más difícil que has vivido profesionalmente? El más difícil se puede asociar a ver, el más difícil fue también un poco personal. Estábamos en mitad de un tour con el que se llama Hancock de Will Smith y íbamos a ir, estábamos volando de diferentes sitios, íbamos a ir al festival de Moscú y me llaman que mi abuela pues estaba muriendo. Entonces el momento el que tienes que tomar la decisión de decir, bueno, tengo que dejarlo todo, me voy para España, me voy a esquí. Y luego tienes que volver. Y tienes que volver a una posición en la que tienes que volver en plan, vuelta a un tour, vuelta a sonrisa más grande, vamos a ver cuánto, vamos a promocionar. Y te cuesta muchísimo volver a... Me costó mucho mentalmente decir, tengo que poner un poco una fachada, entre comillas, para intentar ser fuerte. Y fue duro también por la lejanía, porque te das cuenta de esos momentos en que, claro, estamos en Los Ángeles, que estamos, no solamente son 9 horas de diferencia, sino que son miles de kilómetros y eso fue los momentos más duros en cuanto a que empieza a poner todo en perspectiva un poco todo esto. También fue duro la época COVID porque, claro, como todos, es una época muy dura, no sé cuánto, y luego pues que el mundo del cine se paró, entonces, claro, nosotros fue como todo lo que has hecho, todo lo que has puesto en producción, todo lo que estaba en marcha, llega, se para y de repente es como todo tu mundo en el que has estado creando, no sé cuánto, no sigue hacia adelante. Entonces tienes que buscar maneras de encontrar soluciones, encontrar maneras de que llegue al público y buscamos mil maneras de cómo llegar los productos que teníamos a la audiencia. Lo consigues, ¿no? Y son momentos duros en los que tienes que en el fondo esos momentos duros son los buenos, que también provocan que te hagas más inventivo, que seas más innovador, que pienses más allá para intentar combatir un problema que tienes enfrente. Antes comentabas que hay una vibración y un feeling en el equipo de, oye, si me caigo, nos caemos todos y somos una piña, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la mayor hostia que te has pegado profesionalmente? Ha habido unas cuantas, ¿eh? No ha podido haber tantas, ¿eh? Ha habido unas cuantas, pero ha habido unas cuantas en plan de que he confiado mucho en un proyecto y no lo hemos conseguido. Hubo una, por ejemplo, que se llama White House Down, Ataque a la Casa Blanca, creo que era, con Channing Tatum, dirigida por Roland Emmerich, y invertimos muchísimo y estamos confiados de que va a funcionar. Es un película, no sé cuánto, sé qué. ¿Qué pasa? 2 meses antes sale una película igual de Gerard Butler en esto, que es también Ataque a la Casa Blanca, no sé cuánto. ¿Qué pasa? La película es la misma y la nuestra no fue a verla nadie. ¿Qué pasa? Pero nadie, o sea, fue un desastre olímpico. ¿Qué pasa? Estamos tan investidos, estamos todos diciendo, es que va a funcionar, es que no puede no funcionar, sí que está muy bien, Y al darte esa leche tan gorda,
pues un poco como que te replanteas un poco decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o sea, te da un poco de miedito. También te nos dio un poco de miedito, fíjate, cuando tenemos unas películas de superhéroes. No tenemos fracasos por sí, pero sí tienes fracasos a veces de franquicia. Es decir, por ejemplo, estamos trabajando en Amazing Spider-Man 2, que era con Andrew Garfield, y pues nuestras expectativas de taquilla no se cumplieron, fueron menores. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que no va a seguir. Entonces tienes que ir a contarle a Andrew Garfield, a todo el mundo, decir, chicos, hasta aquí hemos llegado. O sea, no podemos seguir. Tenemos que reinventar a Spider-Man. Entonces, claro, para alguien como Andrew, que es un chico encantador, una persona maravillosa, su sueño de Spider-Man, con su mentalidad de que voy a hacer Spider-Man 3 o cuánto, se hunde. Entonces es muy duro porque te sientes como que tú has fracasado al equipo, que no has podido traer, conseguir llegar a ese punto de taquilla tan grande, no sé cuánto, y que, pues que, aunque sí, bueno, la película tiene sus fallos, o cuánto, que a lo mejor así un poco tú también, entonces es como que ninguno consiguió, entonces siempre piensas qué podía haber hecho más, y al final, pues el público tiene la última decisión, ¿no? Pero sí que te planteas mucho a veces ese punto de qué podía haber hecho mejor y que luego te ayuda a la siguiente para intentar evitar esos problemas. Hmm. Tú que llevas ya unos años en esto, Veintitantos años, sí. cuando miras hacia atrás, ¿crees que ha cambiado mucho la industria? Sí, ha cambiado muchísimo. Pero no para mal, ¿eh? Es como todo. A ver, igual que cuando llegó a la televisión, la gente decía, el mundo del cine se va a acabar, no sé cuánto, la televisión ha llegado, no sé cuánto. Y no, sí, y siguió, el mundo del cine continuó. Cuando llegó el DVD, los vídeos VHS, el DVD y todo esto, la gente, el cine se va a acabar porque le puede ver en casa. Continuó. Siempre ha habido Ujú. esto. Entonces sí que está evolucionando, está cambiando. Ahora estamos con la gente. Lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia, sí hemos visto que había una evolución al consumo más en casa. Pero lo que interesante de todo esto es que está cambiando y es que ahora tienes que saber dónde está tu público. Entonces tienes que ver qué películas merecen la pena ir al cine y cuáles la puedes llevar para casa. Entonces, por ejemplo, tienes que crear realmente un evento cinematográfico para que la gente vaya al cine. Tiene que ser un evento cultural. O sea, yo voy a ver Barbie en el cine. Yo voy a ver Gladiator en el cine. Yo voy a ver esto. Pero a lo mejor me voy a ver las comedias románticas en casa. Entonces tienes que analizar muy bien, saber qué películas va para cada sector. Entonces esa es parte de lo que hacemos, porque si yo voy a cines, si yo quiero hacer en cines, tengo que buscar la manera de crear este evento cultural en el que todo el mundo esté en casa y digas tú, es que tengo que estar ese fin de semana viendo Spider-Man No Way Home para que darme la cuenta porque tengo que estar en cines. O tengo que estar con Barbie vestidos de rosa, todo el mundo, mis amigos, mis amigas en el cine, o lo que sea. Y eso, que eso nos ha hecho un poco, empujarnos un poco más allá para intentar combatir un poco los 2, 3 años de pandemia a que la gente se acostumbró a verlo todo en Netflix. Entonces ahora es sacar a la gente de casa y llevarlo al cine lleva más trabajo, pero la satisfacción es mucho mayor. Porque cuando llega funciona, funciona genial. O sea, te digo, o sea, a ver, a mí Barbie ha hecho 1.400 millones de dólares. Es una brutalidad de dinero para una película que no tendría que haber hecho tanto. O sea, es decir, tú Barbie la pones en Netflix y no funciona al igual que la pones en Total. cines y tiene esto. Entonces, tienes que buscar la manera de llegar así, de saber llegar y decir, estoy haciendo algo que es único y que la gente va a hablar de ello. Y ahí es el punto en el que creo que sí ha cambiado, pero nos ha obligado a todos a pensar más allá y a intentar ser más estrategas. Y eso me parece muy divertido. ¿Qué campaña más sencilla de llevar? ¿Una película que va para el cine o para la casa? Para casa es mucho más fácil. Para el cine tienes que crear mucho más ruido, tienes que crear muchísimo más ruido. Yo, a ver, tú ves, por ejemplo, El Irlandés, que es una película de Martin Scorsese, que fue con Netflix, que se va a casa, y la campaña de del irlandés es mucho más pequeña que si el irlandés hubiese ido a cines, habrían hecho un campañón, se habrían ido a festivales, habrían hecho cuánto. ¿Por qué? Porque tienes que dar mucho más ruido porque la gente, para conseguir que la gente mueva el culete de salir de su casa y se vaya al cine, tienes que hacer mucho ruido para decir, tienes que verla en cines. Tienes que convertirlo esto en un evento. Tienes que hacer como Oppenheimer, tienes que ver la gran pantalla, no puedes verla en tu teléfono. Entonces, la gente se acostumbra a verla en casa, en un clic la pueden ver, y además, cuando están en el algoritmo, los días en Netflix y todo esto, pues enseguida es otra más. Ya la veré. No, no hay necesidad de verla este fin de semana.
pues está ahí, la veré cuando quiera. Pero el cine tienes que hacerlo ese fin de semana, tienes que hacerlo porque si no se van. Entonces tienes que impulsar y tienes que trabajar muy fuerte para que la gente se mueva hacia allá. Y eso es para mí lo más duro y lo más divertido. ¿Tú tienes ChatGPT en el móvil? Tengo. Lo usas, ¿no? Lo usamos, fíjate, lo usamos para, muchas veces, te voy a decir, lo usamos para pulir nuestros emails, que lo hacemos mucho. Somos dos. Somos a ver, porque dices tú, bueno, a ver si me tiro la pata, no sé cuánto. Y dices, ay, mira, pues qué bien lo ha puesto aquí. Y lo usamos mucho para, muchas veces para, como otra persona más, hacemos los brainstormings con el equipo y decimos, ¿y qué ha dicho el chat? Y dices tú, ostras, no había pensado en esto. ¿Por qué? Lo usamos como otra estrategia. Complemento. Un complemento más. Pero el valor humano es mucho más importante que te pueda dar una máquina de momento. No os te digo que Chat ha cambiado todo, igual que ha cambiado los creadores de imágenes, el generador de vídeo, no sé cuánto, y lo vemos. O sea, la inteligencia artificial ha cambiado nuestra industria y la va a cambiar, no nuestra industria, el mundo. O sea, tú pronto el chat se convertirá en tu asistente virtual. O sea, tú dentro de poco tiempo dirás, quiero un vuelo a Catania para no sé cuánto, del tal día a tal día. Te lo he conseguido. O sea, será tu asistente, será tú como parte de tu vida. Te conocerá mejor que tú a ti mismo, porque todas tus búsquedas os sabrá él. En nuestro trabajo, en entretenimiento, por ejemplo, el otro día estábamos con Bob Iger, que es el CEO de Disney, y decía, la inteligencia artificial es la mayor industria que jamás ha impactado el mundo del cine, porque, por ejemplo, invirtieron para hacer la Sirenita, una imagen real, por supuesto, de casi 150 millones solamente en efectos visuales, que es muchísimo. Hoy en día te puedes hacer esos efectos visuales por casi nada cogiendo a un generador de vídeo. Que no es lo mismo, no está perfecto todavía ves que es falso, pero imagínate lo que hacia dónde va a llegar eso. O sea, vas a poder crear películas. La clave es, va a haber creadores, o sea, va a democratizar un poco el cine, el entretenimiento. Tú, si tienes una buena idea, puedes ir a crearlo, no tienes que tener un equipo de efectos visuales, no sé cuánto, pero va a tener a gente detrás que sepa exactamente cómo hacer los prompts, los prompts, los prompts correctos para llegar a ese punto. Entonces hay que buscar eso, o sea, va a cambiar la gente, igual que cuando llegó la época de internet, la gente, pues, ¿qué pasa? La gente que trabajaba en los periódicos se va a morir. No, se van evolucionar hacia online, pues lo mismo. Aquí va a haber mucha gente que va a evolucionar a trabajar en el mundo del IA para las películas o para el entretenimiento. Por ejemplo, a ver, estaba otro día hablando con el equipo de Sony Music y antes, pues sí, antes usaban a gente para cantar las demos de las canciones y luego se cogían la demo, se la pasaban al artista y dice, escucha, pues ahora ya usan con el IA, usan la voz del artista para cantar su propia canción, se la pasan al artista y te gusta, cántala tú en real. ¿Qué pasa? Hay trabajos que desaparecen. Pero ahora el creador que está trabajando con el IA para que la canción suene en esto es nuevo, es un nuevo trabajo. Entonces hay un cambio en posiciones laborales en la industria. Habrá casos en los que la IA lo haga mejor que el cantante. Oh, totalmente. No, hay muchísimos. A ver, el otro había uno, creo que era Drake con The Weeknd, hizo una canción que salió en la radio, que acabó en el número 2 en Spotify, que no eran ellos. Y tuvieron que tirarla para abajo, no sé cuánto, pero sonaba, que dices tú, jolín, qué grande, Drake y Weeknd por fin juntos, suena genial, y la gente se lo tragó. Y llegó al número 2 en Spotify. Es decir, hasta que se dio cuenta Drake y Weeknd dijeron, esto no es nosotros, ¿qué es esto? Hay que monetizarlo. Y demandaron. Pero claro, hay veces que suena mucho mejor. Te digo, o sea, coges a Whitney Houston a final de sus días con la voz que no tiene y puedes coger con la IA y lo interesante es que aprende de esas voces. El miedo a veces es un poco hacerlo todo un poco aséptico, que es el miedo del IA. Entonces, tienes que llegar al punto en el que tengas a creadores detrás que sepan tener ese punto humano para no hacerlo todo demasiado aséptico. Sí, los mismos profesionales que están detrás del estudio cuando graba el Correcto. cantante real, que se aseguren que la IA lo hace lo más parecido posible, ¿no? Correcto. Por ejemplo, nosotros ahora mismo en los estudios no podemos coger ningún guión hecho con IA. ¿Por qué? Porque la IA está cogiendo información de muchos sitios, pero no sabes si esto es, esa idea de dónde viene. Pero tampoco tenéis una garantía total cuando llega un guión de que parte de ese guión no lo ha hecho la IA, ¿no? No, pero le decimos al guionista que si ha usado la IA no podemos aceptarlo en esto. Porque yo no sé si una idea de ese guión la IA la ha cogido, claro, como está cogiendo de 1000 sitios, de otro guión que no conocemos nadie
Y luego llega el guionista ese que dijo, oye, esta idea es mía, de este guión. ¿Habéis usado IA? Si hemos usado IA, no. Entonces, ya no se puede hacer copyright de nada en la que se ha usado la IA, en tema de guiones. Tiene que salir de la mente del propio escritor. A mí me llama un poco la atención porque en ningún momento has comentado que en Hollywood se respira miedo por la IA. Y yo tristemente leo muchos artículos en el periódico y en LinkedIn, o incluso lo veo en casa con los más mayores que le tienen cierto miedo. Pero A ver, yo te digo, miedo, sí, hay miedo, pero es que es el mismo miedo que la gente tenía cuando llegó el mundo online. Es que estamos viendo lo mismo que pasó cuando en los años 2000 hubo el boom del Internet. Todas las compañías, los periódicos, las radios, no sé cuánto, decían, ¡buah! Se acabó, se acabó. Es que es como, igual que cuando llegó el VHS, igual que cuando llegó la televisión, la gente decía, se acabó el cine. A ver, el miedo yo creo que está aquí para quedarse, va a ser una estrategia fundamental y una herramienta clave en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué tener miedo a algo que es que, por mucho miedo que tengas, está ahí? Es que la oportunidad está al otro lado del miedo. Yo siempre lo digo, o sea, el miedo es lo que nos para nuestras oportunidades. Entonces, pues, salta, aprende. Yo le digo a todo el mundo ahora mismo, no tengas miedo a la IA, aprende de ella, porque la gente que aprende de ella ahora, la gente que está estudiando IA, y además que lo bueno es que las herramientas son gratuitas. O sea, ahora mismo, muchas de ellas tú puedes coger cualquiera y te dejan hacer pruebas y todo para que la pruebes. Aprende. O sea, en 30 días te vas a convertir en un jefe de la IA. Pues hazlo. Aprovechalo. ¿Por qué? Porque está para quedarse. Y no solo para quedarse, va a expandir. Entonces, si estás antes, si en vez de tener miedo, lo coges el toro por los cuernos, todo para adelante. Y yo digo, yo soy el primero que digo, vamos, o sea, que la gente dice, pero tú usas ChatGPT. De vez en cuando sí. ¿Y por qué no? Es que quiero saber cómo funciona. Igual que uso los creadores de imágenes, creadores de vídeo, igual que uso algunos deep research para más investigación, igual que uso 1000 diferentes estrategias, porque hay 1000 cosas que ayudan. Y es que, en el fondo, es las herramientas que solamente van a mejorar lo que estamos haciendo. O sea, como todo, pues sí, a ver, recordad cuando llegó el mundo del CGI a animación, ¿qué pasó con las películas de Walt Disney? Pues muchos animadores que dibujaban a lápiz, pues acá desaparecieron, pues sí. ¿Pero qué pasó? Se quedaron muchísima gente trabajando en CGI. ¿Y qué pasó? Pues llegó Toy Story y la gente, ¡oh, se acabó las películas de animación! Pues no, han cambiado. ¿Siguen habiendo películas de animación? Muchísimas, más que nunca. Pero, por ejemplo, puedes hacer películas con poco dinero, pero con una idea. Este año, hace poco tiempo, Flow salió, que es una película sobre el gatito que ganó el Oscar a mejor película de animación. Fue hecha con una plataforma gratuita, que la puede usar cualquiera, hecha por nada, hecha por 40 personas. Es muy pequeña, pero ¿por qué? Tiene una idea, existen las herramientas para hacerlos y no necesitas detrás tener un equipo gigantesco. Entonces, la clave es tener una buena idea y existen ahí más herramientas para poder conseguirlo. Así que yo siempre digo a la gente que diga, tengo miedo a la IA, pues todo lo contrario. No tengas miedo, a por ello. Contrastando con la IA, algo que de momento no han conseguido, que es esa ilusión, esa magia, esas mariposas que sentimos dentro cuando vamos a hacer algo que nos emociona. Sí. ¿Tú sigues sintiendo esa magia cuando vas a cenar a casa de Tarantino? Hombre, sí, hombre, bueno, por favor, claro que sí. Sobre todo, fíjate, yo siempre digo que a mí el momento más mágico es cuando entro por el estudio. Yo siempre lo cuento porque es que es verdad. O sea, yo trabajo en la Columbia. La Columbia es la antigua Metro Goldwyn Mayer, ¿no? La Metro Goldwyn Mayer, entras por la puerta del estudio y al entrar tenemos las baldosas amarillas del Mago de Oz. Entonces ahí las baldosas amarillas que llegan hasta el mundo del Mago de Oz. Tenemos el arco iris todavía del Mago de Oz allí. Tenemos la casa de cazafantasmas, la casa de cazafantasmas también allí con el coche de cazafantasmas, la casa de Spider-Man. Y vas, nuestra casa, no es nuestra casa, no, mi oficina. Mi oficina está en el edificio de Tara, que es la casa de lo que se llevó. Sí. La casa. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso para mí, alguien de aquí de Murcia, que siempre soñó con trabajar en el mundo del cine, que siempre soñó, pues estás como en la nave nodriza, estás en los tromos, estás entrando en un mundo en el que dices tú, que tocas, dices tú, ves un poco la reverencia hacia el mundo de... Por aquí pasó los grandes de toda la vida, los Clark Kent, el Clark Gable o Audrey Hepburn, lo que sea, gente que dices tú, que para mí han sido los grandes. Yo entro a mi oficina y tenemos todos los Oscars que ha conseguido Columbia Pictures en su historia.
todos ahí. Y los ves ahí, tienes 11 Oscars entrando a tu oficina. O sea, todas esas cosas, que veo, estoy contando y me da todavía los pelos de punta. Mi oficina la ocupaba antes Albert Broccoli. Y Albert Broccoli es Clemen Cavi, es el creador, el productor del primer James Bond. Entonces, esa es mi oficina. Y me siento en el mismo despacho que se sentaba el creador de James Bond. Y yo acabé trabajando en la película de James Bond. ¿Qué quiere decir? O sea, todo eso que sonó aún todavía en el mundo que estoy viviendo me emociona. O sea, cuando voy a los Oscars, está en la alfombra roja de los Oscars, no importa si lo has hecho una o 300 veces, estás en la alfombra roja de los Oscars. Para mí, todavía, yo soy muy presente de dónde vengo. Mis raíces las tengo súper claras. Y la oportunidad que he tenido en mi vida, que sí, que me lo he currado y todo esto, la oportunidad de poder estar ahí, cada día lo tomo como con muchísimo orgullo. Y me gusta mucho, sobre todo ahora, por ejemplo, he estado trabajando en potenciarlo a alumnos, no sé cuánto, y yo siempre digo a todo el mundo, digo, chicos, o sea, de verdad, o sea, es que se puede conseguir todo, o sea, nosotros mismos nos marcamos nuestros propios límites muchas veces. Muchas veces somos nosotros el que ponemos nuestros miedos, nuestros límites, es decir, es que no, ¿cómo ve a alguien yo de aquí que estudia en Murcia, va a llegar allí? Se puede, si yo he podido, que no soy nada diferente a nadie más, yo soy igual que todos, que todo el mundo, se puede. Que hay mil caminos para llegar. Si tienes un sueño, si tienes una idea, se puede conseguir. O sea, siempre decía Walt Disney, ¿no? Que si, ¿cómo decía? Era como, todos los sueños se pueden hacer realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Y es cierto, o sea, si tienes ese coraje, mucha gente lo que pasa es que se pierde en el camino. Es que de repente le da el miedo, o de repente dices, es que bueno, me voy a sentar, o es que cómo me voy a ir, o es que tengo un trabajo fijo, o es que no sé cuánto. Y muchas veces los miedos nos acaban coartando. Pero si no tienes ese momento de decir, ahora mismo cuando la gente es joven, dice, no tengo nada que perder, ¿qué es lo peor que puede pasar? Absolutamente nada. Pues a por ello. Entonces, si lo he podido yo, lo puede cualquiera, lo estoy convencido. Pero más allá de que tú hayas tenido la capacidad de enfrentar ese miedo y que en gran parte por eso hoy estés aquí, algo has tenido que hacer para llegar ahí, porque tiene que haber gente que tampoco tuviese miedo, o si lo tuviese y supo cómo enfrentarlo, pero tuvo que haber algo diferencial que tú hiciste para hoy ejercer lo que ejerces. A ver, yo lo que hice, te digo, o sea, te voy a contar un poco mi historia. Yo estudié aquí en Murcia. En aquella época no existía la Universidad de Murcia, la UCAM, no tenía audiovisual, solo existía Navarra, Madrid, Barcelona y creo que Valencia. Me fui a Navarra porque yo había estudiado ciencias puras y la única universidad que me aceptaba era Navarra. Me fui a estudiar allá en Navarra audiovisual. Y cuando acabé, empecé a trabajar en producción, no sé cuánto, no estaba muy seguro. Pero lo que sí sabía yo dentro de mí es que quería algún día, yo tenía un sueño. Mis sueños eran, quería un día estar en los Oscars, siempre lo sabía porque de pequeño me encantaban, y quería trabajar en un estudio de cine. Lo sabía. No sabía por qué, cómo lo iba a hacer, pero sabía, tenía clarísimo que quería hacerlo. Entonces lo que hice es, me busqué las mil maneras, buscando becas, buscando cosas, hablando con mil gente, no sé cuánto, para conseguir dar el salto. Porque lo quería dar. Me arriesgué, mis padres me decían que no lo hiciese, mis amigos me decían que no lo hiciese. ¿Por qué? Porque me estabas dejando un trabajo fijo, con salario, muy bien, no sé cuánto, para ir a la aventura sin saber nada. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese salto es la diferencial. Para mí fue el diferencial ese salto y cuando llegué allí estudié y al acabar te daban un año de trabajo, un año de permiso de trabajo. Yo conseguí entrar en unas prácticas en un estudio, pero yo al saber que tenía un reloj de arena que contaba un año justo y que al acabar tenía que volverme, lo que hice fue ese año, hice todo, todo lo que otra gente de alrededor no hacía. Porque es un americano que está ahí, me dice, bueno, pues este trabajo se acaba, iré a otro. Pero yo para mí era, no, esto es, sé que tengo que aprovechar este año como loco. Entonces hice todo lo posible, trabajé en todo, iba a todos los eventos, iba a hacer las cosas, me intenté hacer mucho más de lo que hacía cualquier otro compañero para demostrar que yo pertenecía ahí. Y me contrataron. Entonces, eso es lo que digo. O sea, sí que hay que quererlo, pero sí hay que currárselo. Y a veces esto es, dices, la suerte. Dices, sí, pero la suerte también es que la oportunidad te llega y estás preparado para ello y tomar la oportunidad. Porque muchas veces el tren pasa. Muchas veces te llega la oportunidad y por miedo o por algo. Y la oportunidad es que alguien te diga, oye, vente aquí y hazlo. Sé que es una inversión, porque a veces es una inversión, pero es una inversión en ti mismo,
para hacer esto, pero yo invertí en mí mismo. Lo bueno es que ahora, por ejemplo, la industria en España está muy fuerte. Entonces no hay que dar el salto allí si no quieres, lo puedes hacer aquí ahora, que es lo bueno, ¿no? Netflix acaba de montar una ciudad gigantesca de multimedia en Madrid, se han montado los estudios Sequoia, Movistar está a 1000, a 3 Media, muchísimo. Entonces te puedes quedar aquí a hacerlo perfectamente. Pero en mi época, cuando yo, recuerda, tengo muchos más años que todos vosotros, el año 2003 en España no había nada de esto. Entonces la única manera de saltar era el salto. Y sí que fue un poco apostar por ti mismo y decir, si dentro de un año me tengo que volver, por lo menos me quito la espinita de Lo he que lo he hecho, intentado. lo he intentado. Que nunca, 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 yo lo que no quiero es, me parece una cosa muy de mayor, pero yo no quiero tener 90 años, estar en el lecho de muerte y decir, nunca intenté hacer esto, ¿no? O sea, decir, a mí me quita la espinita. He visto la aventura, lo conseguí y te digo, o sea, y a día de hoy aún lo siento y aún me pongo, o sea, y aún entiendo y aún soy muy consciente de lo afortunado que soy de haber llegado ahí. Y habiendo acertado tanto para llegar hasta ahí, y creo que escuchándote no habrá muchas cosas de las que te arrepientas durante ese camino, pero ¿hay algo que sí cambiarías, que hubieses hecho diferente si retrocediese en el tiempo? Uf, eso es complicado. Algo cambiaría. A ver, yo creo que el camino que tuve era el que tenía que haber tomado. O sea, es decir, a veces he pensado, digo, pues a ver, podría que haber estudiado directamente esto y a ver, a lo mejor no tener que ir a Madrid, pero es que a lo mejor yo creo que todo tenía un porqué. Entonces, todo sabía que había un porqué de por qué hacerlo. Entonces, yo soy muy de pensar de si ha pasado, ha sido por esta razón. O sea, soy muy de decir, y no soy nada de los easies. Y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro, esos son, para mí, son cosas que yo ya no existen. O sea, tomaste la decisión y esa decisión correcta en ese momento. A ver, a lo mejor, si cambiaría algo del principio, pues ya a mis padres les dio un agobio tremendo porque pensaban que iba a hacer medicina. Yo estudié ciencias puras, yo iba para pediatra como mi padre, y yo por dentro sabía, no podía decirlo, pero yo quería hacer audiovisual. Entonces entré en medicina en Murcia y de repente cuando entré en medicina dije yo, chicos, es que no quiero hacer medicina. O sea, si hubiese podido cambiar algo, habría sido sido más auténtico conmigo mismo antes. Pero vamos, porque le di un disgusto a mis pobres padres, no por nada, sino porque de repente te quedas en Murcia a hacer la carrera 6 años y al MIR y no sé cuánto, me voy de casa con 17 añitos. Entonces eso cambió un poco la dinámica. Hmm. Hace un par de semanas hablábamos sobre cómo es la juventud de hoy día y comentabas de aquellos que se quedan paralizados por el miedo, pero también hay otro perfil con mucha hambre y con mucha ansia de crecer. Y me decías que hay que tener paciencia, que en una empresa uno llega, pasan unos meses y no hay que estar ya exigiendo el que le promocionen. ¿Vives eso en los jóvenes con los Ah, que trabajas? totalmente, y me saca de quicio. No es por nada, a ver, que está muy bien, que la gente que es ambiciosa, pero me preocupa mucho es que la nueva generación, esa generación que vivimos una generación de social media, redes sociales, en las que la gratificación es inmediata. O sea, estamos acostumbrados a que con un botón directamente puedas comprar una chaqueta en Amazon. Con un botón pasas los títulos de crédito de Netflix. Es decir, enseguida quieres algo y enseguida lo consigues. Esa es la generación de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces no están acostumbrados a luchar por ello, a trabajárselo. Entonces muchos de ellos son gente muy trabajadora que empiezan a trabajar en una empresa, no sé cuánto, y de repente al año es como, bueno, pues te pasa un año aquí, pasa un año, ya tengo que ser el director de marketing, es que vamos, te pasa un año de aquí. Y ahí me saca un poco de quicio porque dices tú, a ver, chicos, o sea, aunque vosotros creáis que sabéis de esto, no habéis pasado, porque no es solamente pasar, entender de esto, es haber pasado por fallos, por crisis, por no sé cuánto. Tenéis que pasar por muchas de esas tribulaciones para poder llegar a este puesto. Porque cuando llegas a este puesto y de repente te llega una crisis tremenda en la que no sepas qué hacer, dices tú, es que como nunca has vivido antes de mano de alguien que sí que sabe, tú no vas a poder dar la decisión. Entonces, como todo en la vida, es todo que va su paso a paso. Y se puede llegar trabajando y haciendo no sé cuánto. Pero las generaciones de hoy en día, esa impaciencia que ha creado un poco, pues, nuestra forma de trabajar y ver, pues, los TikToks, la falta de atención, la agresión de atención, de que todos necesitan una gratificación inmediata y la dopamina y todo esto,
pues crea que las nuevas generaciones son un poco más impacientes. Y a mí me saca muy de quicio porque es que les digo a chicos, digo, de verdad, es que llegará a vuestro puesto, vosotros lo conseguiréis, pero tenéis que ser pacientes. Y la paciencia es algo que no se ha inculcado a nuevas generaciones. Hablando de las nuevas generaciones, comparando la estadounidense, con la que tiene un contacto directo constante, con la española, ¿ves grandes diferencias en cómo somos educados y en cómo nos enfocan? Sí, a ver, son muy diferentes. A ver, la educación americana básica es horrible, te lo voy a decir ya esto, pero la universitaria es muy buena. ¿Y es por qué? Porque la universitaria está pensada en tú vas allí y no es abro un libro y pongo diapositivas, nada de esto y te cuento lo que está en la pantalla. Esto basado es, tú ya el primer día de clase, te dicen, como ya has leído todos los libros, vamos a hablar de casos prácticos. Solamente son casos prácticos. Vamos a hablar de cómo hice esta campaña, cómo hice la otra, traen a gente para que son profesionales de la industria y que eso no, te está dando la forma de enseñar allí es muy práctica en el punto en el que tú acabas de estudiar y empiezas a trabajar y ya te sientes que entiendes dónde estás sentado. Aquí en España noto muchas veces que la gente acaba la carrera, de repente empiezan a trabajar y tienen que hacer casi una maestría dentro del propio trabajo para poder entender qué están haciendo, porque nunca han hecho eso. Lo bueno de lo bueno de estudiar allí es que salen mucho más preparados en ese sentido. Este año, por ejemplo, hemos traído aquí el máster para intentar un poco con esa mentalidad, ¿no? Traer a profesionales de la industria que les hable con los estudiantes y que les enseñe un poco más el know-how, ¿no? Cómo hacerlo. O sea, decir, te viene María Clemente, que trabajó en Universal, que trabajó en Sony, con las campañas, por ejemplo, de Es una vez en Hollywood, y te enseña punto por punto cómo se hace la campaña. Es un valor diferencial que no se tiene en otra universidad española. Te vas a Estados Unidos y eso sí lo tienes allí. Entonces, esa es la manera un poco que veo de educación de cuando los profesionales salen preparados hacia el mercado laboral en este mercado. ¿Y qué cambia para que el sueño americano normalmente sea el emprender y el español el conseguir tu plaza de funcionario? A mí eso me mata, de verdad, porque yo cuando veo gente joven que dicen lo que quiero hacer es posiciones para ser funcionario, digo yo, me saca de quicio porque, Hacen falta también, ¿eh? no, Funcionarios. por supuesto, funcionarios, por supuesto, pero que no sea tu aspiración. Que a mí eso era, la aspiración de tu vida debe ser, yo quiero comerme el mundo, yo quiero poder hacer todo lo que sea posible, lo que sean mis sueños. Y muchas veces la gente coge el funcionario porque dices tú, pues como no voy a conseguir mis sueños, me contento con hacer esto, que bueno, por lo menos me da dinero para comer, no sé cuánto, pero me da mucho miedo de que en España no se potencie ese emprendedor, en el que aquí hay gente muy válida, que podría hacer 1.000 millones de cosas, que tenemos a gente que realmente podría cambiar el mundo y que hay que impulsarles. Yo vengo de allí una sociedad en la que sí se impulsa el emprendedor. A Estados Unidos tiene cosas muy malas, muy malas. Sanidad, horrible. La educación infantil primaria, horrible. Cosas terribles. La alimentación. Alimentación, horrible. Pero tienen cosas buenísimas. Y eso, el tema laboral, es que el emprendedor, la gente que se lanza a decir, yo tengo una idea y quiero ir para adelante, se le apoya. Y eso es muy bueno porque así mucha gente dices tú, o sea, no necesito el Estado para hacer esto. Aquí en España, por ejemplo, pues ocurre mucho, que es verdad, necesitamos ayudas estatales para producir películas. Allí no, allí la gente se busca la manera, busca inversores, busca no sé cuánto, busca lo que sea, pero se busca la vida. Dice, no voy a depender de nadie para hacer lo mío, porque si tengo un sueño, voy a buscar la manera, sea como sea, de conseguirlo. Y esa mentalidad, me encantaría que llegase aquí y la gente, los jóvenes españoles pudieran decir, venga, vamos a hacerlo así. Porque realmente yo creo que es la mentalidad que cambia el mundo. O sea, por eso es que ves todas las tecnológicas que están allí. ¿Por qué? Porque se apoya a eso, se apoya a innovar, a pensar más allá, a el cielo o sea, no hay límites. Y es que los límites te los pones tú. Y aquí muchas veces se cohíben esos límites. Por eso mucha gente dice, prefiero ser funcionario porque es que no consigo romper el techo para poder avanzar. Y pues también me da mucha pena que mucha gente se va para allá para intentar innovar, que aquí no pueden. Entonces, es un poco esa dicotomía. Entonces, me gustaría un poco a veces, pues cuando montamos aquí este máster, dije yo, vamos a montar aquí un máster para atraer a gente, para que la gente de aquí se para allá, que lo puedan hacer de aquí, que puedan emprender, que puedan ser creativos desde aquí. Que eso es muy bonito.
y que no hay que ser funcionario, es que también hay que ser funcionario, pero que no hay que serlo, que se puede ser creativo, que se puede ser Que vamos más innovador. allá. Correcto, que vamos más allá. Y crear una industria aquí que sea realmente innovadora, que eso es lo que me encantaría. ¿Fue eso lo que más te chocó cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Esa mentalidad? Sí, muchísimo. Me chocó mucho la manera como te contaba antes, de estudiar, que me pareció mucho más avanzada. Y me chocó mucho que algo, por ejemplo, que allí no existe tanto es, yo soy un extranjero que trabaja en Estados Unidos. Ujú. Yo empecé como becario, fui subiendo y acabé siendo el jefe de mi jefa. Eso aquí no ocurriría jamás. Pero allí, un extranjero, además, ¿eh? Que no habla, que el inglés es su segundo idioma, y acabé subiendo, y de repente un día dijeron, mi jefa dijo, es que no quiero subir, es que yo llego a un punto en el que no, Ujú. o sea, tengo mis hijos, no sé cuánto, no sé qué, y de repente dije, y entonces, de repente me convertí en su jefe. Y aquí en España eso sería impensable. Y allí se tomó totalmente normal. Ella decía, es que no quiero viajar más, es que no quiero no sé cuánto. Y yo, perfecto. Y fue subiendo, no sé cuánto. Y eso es algo que me pareció que no existe aquí, pues esto es, eh, esa filosofía aún no está puesta. Hmm. Y es un poco, a veces in- es un poco que me da un poco como de miedo a veces decir aquí, dices tú, a ver, que cuando consigas algo aquí es como que tienes que ser muy humilde, porque vamos, lo he conseguido, pero bueno, no sé cuánto, aquí. Y allí la gente es como, sí son humildes, pero también dices tú, lo he conseguido porque lo he ganado. O sea, lo he trabajado mucho, no sé cuánto. Y, y en parte de eso es la mentalidad de que ellos saben venderse muy bien. Entienden el valor y entienden la marca personal. Y es algo que aquí, por ejemplo, en España no lo veo. Entonces, cuando vas allí, veo esa marca personal, la gente crea una marca personal desde que están en la universidad. Porque tú es cómo te expones al mundo. O sea, por eso la gente allí, sus profiles de LinkedIn están muy elaborados, aparecen muy bien, están muy pensados lo que ponen en las redes sociales, saben que si tú vas a una entrevista de trabajo, lo único que van a hacer es meter en Google tu nombre y buscarte, y aquí la gente no piensa tanto en eso. La gente piensa, mando el currículum y ya está, pero el currículum la gente no va a leerlo, va a ver, eso es la primera parte, van a buscarte. Y es igual que la gente, igual que cuando tienes una cita ciegas con alguien. Te dicen, te vas a quedar en una cita ciegas con María Ruiz. Lo único que haces es Google María Ruiz. Que a ver qué es esta chica, de qué es, uf, no sé cuánto, madre mía, está como las marcas de Machín, lo que sea. Es lo mismo en el trabajo. Lo único que haces es mirarte. Entonces, la imagen que tú tengas en el mundo social es fundamental. Y ellos entienden perfectamente eso. Y me gustaría que la gente, porque quieras o no, eso lo que haces es crear una imagen de ti laboralmente. Que dices, tú tienes que tener muy socialmente, muy mentalmente, muy puesto en tu mente de que cualquier cosa que tengas socialmente, que pongas en redes sociales, lo que sea, todo el mundo va a poder leerlo. Es un escaparate. Es un escaparate. Entonces, ¿qué imagen queda de ti de cara al mundo? Y eso es muy claro. Y a mí esas cosas que los Estados Unidos lo tienen muy claro y aquí todavía la gente todavía no lo tiene conciencia y me gustaría que viniese para acá esa idea. Cuando comentabas que empezaste de becario y ahora eres el jefe de la que era tu jefa, Sí. me recuerdas un poco al caso del que hoy es presidente de Nike, que comenzó en una tienda vendiendo zapatillas. Pero ¿merece la pena estar tanto tiempo en la misma empresa y hacer todo ese recorrido? A ver, todo depende. Yo, por ejemplo, a mí sí me merece la pena. Hay otros sitios que la gente está muy bien, vas cambiando de empresa y vas aprendiendo, no sé cuánto. A mí me gustó mucho porque para mí Sony estoy muy contento. O sea, es una empresa que me ha cuidado mucho, me ha dado mi visado, me dio mi ciudadanía, todo. Y además, los proyectos que tenían me sentía muy míos. Es decir, yo pude trabajar en Spider-Man, que me encantaba, yo pude trabajar en todas las películas de James Bond, yo pude trabajar con Spielberg en Tintín o Moret Geisha, he trabajado con toda de Tarantino, desde Django Unchained a Inglourious Basterds, no sé cuánto, que eso no, pues teníamos proyectos que me gustaban mucho. Entonces me sentía muy identificado. Es un sitio, como te decía, que es el campus en sí, es un Mágico. mundo de película mágico, entonces me sentía muy cómodo. Entonces, dices tú, sí podía haber movido a Warner y a Universal, no sé cuánto, y tuve ofertas, no sé cuánto, me ofrecieron también de Netflix, para ir a Netflix, pero me sentía muy afín a Sony y me gustó crecer allí. Pero mucha gente se ha movido y maravilloso, me moverse. Entonces todo depende de quién quieres ser. A mí, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, que
Cazafantasmas, por ejemplo, te cuento. Yo trabajé con Ivan Reitman en Cazafantasmas, estuvimos trabajando en las últimas Cazafantasmas, pasó a su hijo, a Jason Reitman, a producirlas, y entonces he llevado Cazafantasmas desde el principio hasta ahora. ¿Qué pasa? Tengo una relación con el equipo maravillosa, con Jason Reitman, que es el director de Cazafantasmas, preciosa, y me siento un poco el guardián de la marca. Entonces, eso te da aparte de un conocimiento histórico del producto, todo esto, te sientes un poco como parte del proyecto del principio, en el que la gente viene a ti y habla de un proyecto en el que lo conozco tan bien que es parte mío. Entonces, quieras o no, cuando tienes algo así dentro de esto, pues es que no quiero dejarlo, porque me siento que he tenido todos los Spider-Mans, conozco a Spider-Man tan bien que es que quiero saber hasta dónde va a llegar. Y por eso me daría miedo un poco decir, pues sí, lo dejo y puedo hacer las cosas, pero por mí, mis propios esto, decir, es que me siento que no quiero abandonar son casi como nietos o sobrinos míos, entre comillas. Conozco a Peter Parker demasiado bien y quiero saber hacia dónde va Peter Parker. Entonces, como dices tú, no hay que tener miedo, pero es que me da miedo perdérmelo. Entonces, un poco decir, es que no quiero perdérmelo, quiero saber hacia dónde vamos a ir. Quiero ser parte de hacia dónde vamos a ir. Y eso para mí todavía me siento tan involucrado que por eso he decidido quedarme. Mm. Te voy a hacer una pregunta porque la gente también quiere un poquito de salseo. Vale. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en Hollywood. Ha habido muchas, ¿eh? De las que se pueda contar, Vale, no puedo enumerar nombres. No, pero he tenido muchas. He tenido desde el actor que quiere una cama de masaje en un avión, que dices tú, a ver cómo te lo meto yo aquí, hasta el típica que cuando llegas a una habitación de hotel te conviertes en una estatua, porque no puede ver a nadie que mira los ojos o que Tienes muchas de estas así. Hemos estado también en momentos controvertidos, o sea, a ver, ha habido momentos en los que acabas una película, se va a salir, cerrar el círculo en el que el director y la actriz están que se van a llevar a matar. Entonces, claro, están metidos y ves mucho cómo es cada uno personalmente. Claro, son personas son muy públicas y no puedes meterte en esto, pero vas viendo las idiosincrasias de cada uno. He llevado actores de tour y se me han emborrachado y han ido a sitios de señoras que no son muy apropiadas y tienes que sacarlos de allí. Entonces, hemos tenido muchas cosas de estas que dices tú, madre mía, o sea, ¿qué trabajo es este, no? ¿Dónde estoy yo? Yo recuerdo llevando a mi jefa un día hace años, estaba con un actor, y estaba yo solo con un actor en un tour, y de repente me dice, vamos, venga, vente conmigo, te voy a un sitio, no sé cuánto, y de repente es el Playboy Club, no sé cuánto, y estoy metido ahí dentro, y además de tarjeta de crédito, empieza el tío a cargar baile de señoritas en mi tarjeta de crédito, y digo yo, llamando a mi jefa, yo, chiques, cuando veáis 10.000 dólares de baile de Playboy Club, no soy yo, te lo juro, y aquí tengo aquí a un señor... Estoy aquí, pero no soy pero yo, ¿no? yo no estoy aquí viendo nada, yo estoy con los ojos cerrados, te lo prometo que no estoy viendo nada. Que cuando aparece, claro, luego tienes que pedir la factura. Te vete ahí a pedir la factura a la señorita. Pero bueno, son cosas que tienes que hacer en tu vida de esto y es muy interesante. O sea, tiene cosas también ridículas de actores que te piden, solo puedo beber agua Ice Age que crece en Islandia y tienes que ir con el avión lleno de agua Ice Age, no sé cuánto, y llega un punto en el que en mitad del tour se te acaba el agua. Entonces dices, chicos, dejad las botellas vacías y la llenamos de agua del grifo, la cerramos bien y le abres y dices tú... Tu agua Ice Age, señor, ay, está buenísima. Dices tú, o sea, que tienes que ser un poco así, pensar en mil cosas. Pero tienes gente que son maravillosa, y te voy a decir, gente preciosa, tienes un George Clooney que es un encanto, tienes un Brad Pitt que es genial, tienes a gente que dices tú, vamos, la verdad es, y otras, que te voy a decir nombres, que son para darle de comer aparte. O sea, que dirías tú, esta persona que es la novia de América o lo que sea, digo, realmente es el diablo bestia de Prada. Entonces... Pero vamos, tienes a gente que... Pero como todo, ves el mundo detrás, que luego, pues, es interesante ver cómo por detrás son ellos y luego se cierra la cortina, salen al público y dices, y son otra persona y tienen esa otra cara que dices tú, guau. Y dice, menuda, qué actriz eres. Vamos. ¿Y a nuestros alumnos eso se lo estamos enseñando, a lidiar con esas situaciones? Sí, algunas cosas sí he contado. Están todos, han firmado todos un non-disclosure agreement de estos para no contar las historias, pero sí he contado un poco porque tienen cosas que realmente las crisis es algo que van a ver todo el rato. Van a ver cosas así complicadas en cada momento del esto y sobre todo porque en entretenimiento las crisis son muy públicas.
No es lo mismo que te ocurre una fábrica de salchichas en el pozo, ¿vale? Una crisis en el pozo, y vamos, no sé lo que será, pero será una crisis de que a lo mejor no está saludable el salchichón, Sí. pero en esto es que es muy público, es que salen todas las noticias, es que todo el mundo está mirando qué ha dicho Ryan Reynolds no sé cuánto, ha dicho no sé cuánto, y tienes que saber lidiar con esto en momentos reales. Y a veces, claro, tienes que tener la mente muy fría para intentar tomar una decisión que sabes que va a tener repercusiones mediáticas. Porque nuestro mundo, por mucho que quieras, es muy suculento y todo el mundo quiere saber qué está pasando detrás de las bambalinas, que eso no ocurre en las industrias. Conseguimos el coche de Regreso al Futuro Sí. y puedes retroceder 20, 25 años. ¿Qué crees que le diría al Antonio de hoy al Antonio de ese momento? Pues el Antonio de este momento le diría, sigue por donde vas, que vas muy bien. Y le diría, nunca tenga miedo de lanzarte. También le diría, compra acciones de Nvidia, pero bueno, eso es otra cosa. Le contaría un par de cosas así porque, a ver, pero hay cosas que digo, sí que le diría, sigue por donde vas, porque si te puedo decir que algo es, no me arrepiento de los caminos que he tomado, porque han sido los caminos que tenía que haber tomado. Yo sí, es que lo tengo clarísimo, es que si hubiese tomado otro camino, habría sido otra persona. Entonces toma decisiones en tu vida que marcan eso. Yo siempre digo a los alumnos muchas veces es que todas nuestras vidas siempre nos han marcado siempre de cómo ir, ¿no? Tú vas al colegio, instituto, universidad, el máster, está todo como muy marcado, no sé cuánto. Pero llegas a un punto en el que tu vida sigue a un precipicio. Y ese momento es tu primera decisión vital de hacia dónde vas a ir. Y el que ni tus padres, ni tus amigos, nadie te puede tomar decisión menos que tú. Tú tienes que decidir hacia dónde vas. Y esas decisiones son las que realmente marcan todo. Y entonces, las que tomé en ese momento me han llevado aquí. Si hubiera tomado las decisiones, me han llevado a otro sitio. Pero es que donde he llegado, creo que es donde tenía que haber llegado. Buen mensaje. Vamos a terminar con 10 preguntas express, de ¿Ok? las que no puedes tomarte demasiado tiempo Uf, ok. Yo que hablo mucho, y además. tienes que ser sincero. Vale, vale. A ver. La primera sería, ¿cuál es la película en la que no has trabajado pero te hubiese gustado trabajar? Barbie. El mayor error que se puede cometer en el marketing. Mentir demasiado, sobre todo en los trailers. Cuando el trailer mientes mucho, la has cagado. Un director con el que te hubiese gustado trabajar. James Cameron, que es dificilísimo. Si no pudieses dedicarte a esto, ¿qué harías? Dibujaría cómics. Termina la frase. Hollywood es Una fábrica de sueños. la red social más relevante hoy. TikTok, y ahora mismo TikTok Shop, que está siendo la leche. ¿Cuál es la película que más te ha marcado? ET. ¿Cobran más o menos de lo que la gente se espera? Creo que más de la gente se espera. La persona en la industria que ha tenido más peso en tu vida. Steven Spielberg. ¿Cuál ha sido tu peor campaña? Jolín. Muchas, ¿eh? Mi peor campaña, White House Down. Define Vext. Innovadora. Pues, Antonio, hemos terminado. Ah, qué bien. Gracias por acompañarnos Un placer, me ha encantado. y espero vernos pronto. Por supuesto. Muchas gracias.